Cámara, acción. Ahí estamos. Bueno, chicos, el tema de hoy que vamos a ver, que está en el programa, es la corporeidad. ¿Sí? Seguimos trabajando en las clases de lo que es el ser humano, y vamos a empezar a ver qué es el ser humano, pero desde su corporeidad. Vamos a presentar distintas perspectivas. Por un lado están las perspectivas dualistas, y por otro lado están las perspectivas monistas. ¿Sí? Dualismo en filosofía es cuando hay dos principios operantes que no son sintetizables, o sea, estos dos principios no pueden unirse, y a la vez, como están en la misma realidad, están en permanente tensión. ¿Sí? Estas son las tres características de un dualismo. Dos principios operantes que no pueden sintetizarse y que están en permanente tensión. Siempre que se dé esa situación, en filosofía se llama dualismo. En derecho nosotros tenemos algunos dualismos, que son, por ejemplo, derecho público y privado, derecho subjetivo y objetivo, derechos reales y personales. Bueno, esos son dualismos. Ahora lo que vamos a ver es el dualismo en el ser humano, ¿sí? El más difundido a lo largo de la historia, en Occidente y en Oriente, es el dualismo antropológico de Platón, que decía que el ser humano era cuerpo y alma. Para estudiar un poco este dualismo y para entenderlo mejor, tenemos que revelar un poco lo que Platón explicaba como dualismo ontológico. No sé si lo escucharon alguna vez, el dualismo ontológico, que era lo de el mundo inteligible y el mundo sensible. Bueno, vamos a explicar un poquitito eso. Yo les hice acá, voy a compartir pantalla, un PDF, no sé si lo vieron, de la cátedra virtual. Lo armé para que lo vayamos viendo y lo podamos entender un poco mejor. Esperen, voy a compartir pantalla. Después lo pueden bajar igual de la cátedra virtual. ¿Sí? Bueno, Platón decía que el universo tiene dos estructuras, ¿sí? Una estructura inmaterial y una estructura material, que a la vez tienen dos fuentes de conocimiento distintas. Por un lado la razón y por otro lado los sentidos. El mundo de las ideas, o el mundo inteligible, que era esta realidad invisible, estaba compuesto por ideas, almas y entidades matemáticas. Este mundo era inmortal, era perfecto y eterno, ya que, bueno, estaba compuesto por ideas. Corre, Pablo, la ventana está abierta. Blanca, perdóname, creo que tenés el micrófono abierto. Bueno. Ahí está. Perdón, la silencié, después sí, en todo caso avisará. Perdón, volviendo. El mundo inteligible, que es este mundo de las almas, o el mundo de las ideas, tiene todas estas características, ¿sí? No cambian, es eterno, es perfecto, es inmutable y es incorruptible. Estas ideas se pueden conocer a través de la razón. Distinto al mundo sensible, el mundo sensible está compuesto por objetos materiales. ¿Sí? Decía Platón que estos objetos materiales los había creado el demiurgo, que era una deidad, que formaba esos objetos materiales a partir de la perfección de las ideas
o formas del mundo inteligible. ¿Sí? Entonces, el mundo sensible era una copia de este mundo de las ideas. Esto funciona más o menos como el dibujo que puse acá abajo, para que lo entendamos un poco mejor. En el mundo inteligible estaba la idea del árbol perfecto, y en el mundo sensible están los árboles imperfectos, en materia, digamos, ¿sí? Esta es una realidad visible. Entonces, el mundo sensible estaba compuesto por estos objetos materiales que se conocen a través de los sentidos. Ya no se conocen a través de la razón, ¿sí? No hay un entendimiento absoluto, no hay una contemplación, digamos, ¿no? Acá, para conocerlo, necesitamos de los sentidos, con todo lo que implica necesitar de los sentidos, ¿no? Porque los sentidos a veces pueden fallar, ¿no? La vista puede perderse. Volviendo al tema, bueno, al mundo inteligible, allá todo es perfecto, y en el mundo sensible están las cosas, las copias imperfectas de lo que está en el mundo inteligible. Esto Platón lo explica, bueno, se ve reflejado en el mito de la caverna, que está en el libro 7 de la República. Lo leímos en el curso de ingreso, lo habíamos dado. Yo me acuerdo, por lo menos, lo di en el curso de ingreso, lo vimos ahí, ¿no? En donde el mundo subterráneo, esta caverna, reflejaba este mundo sensible, la realidad visible, y el exterior era el mundo inteligible. Sí, a ver si puse algo más acá en el cuadro, perdón. Bueno, sí. La parte celeste, en el mundo inteligible, como las ideas no cambian y son incorruptibles, pueden conocerse verdaderamente. Lo que no pasa con los objetos materiales, porque como los objetos materiales cambian, nacen y mueren, no podían ser objeto de un conocimiento verdadero, sino que solamente se podía opinar de ellos. ¿Sí? Si todo esto ahora lo vamos a trasladar al ser humano. Platón explica el dualismo antropológico de la misma manera que explica el dualismo ontológico. El ser humano tiene también una doble dimensión. El ser humano, dice Platón, es un compositum. Está compuesto por dos principios operantes, que es el cuerpo y las almas. El cuerpo, como el mundo sensible, es finito, es mortal, es material, es corruptible. En cambio el alma, que es del mundo inteligible, es eterna e incorruptible. Platón decía que las almas eran preexistentes al cuerpo y que es la única realidad del sujeto, ¿sí? Las almas pertenecían a este mundo inteligible, en donde a través de la contemplación, como explicábamos, podían captar las esencias de las cosas, sin necesidad de los sentidos, captaban directamente las esencias. Estas almas vivían en el Topus Uranus, que estaba más allá del último astro, y tenían, como decíamos recién, esa virtud de percibir las esencias directamente. Por alguna falla que no se sabe
cuál es, no se sabe por dos posibles razones. Una, porque Platón no ha reflexionado acerca de ello, o porque pudo haber pasado también que se haya perdido el escrito en donde él lo explicaba, digamos. Pero por una falla que no se sabe cuál, el alma era condenada a vivir en un cuerpo. Este cuerpo aparece así como una cárcel y como un castigo. Una vez que el alma está en el cuerpo, ya no puede percibir las esencias como lo hacía en el mundo inteligible, sino que va a conocer a través de los sentidos. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿eh? Bueno, entonces, las almas, ahora ya en el cuerpo, no van a conocer directamente las esencias, no las van a contemplar, sino que las van a conocer a través de los sentidos. ¿Sí? Ahora necesitan de ese conocimiento sensible. Nosotros, por ejemplo, para conocer, no conocemos directamente, ¿sí? Sino tenemos que recurrir a ejemplos, a sucesos, esa es nuestra manera de conocer. Y siempre podemos hablar de las cosas bellas, pero nunca podemos hablar de la belleza, digamos, ¿no? La belleza y todos los valores se veían en ese mundo inteligible que era perfecto. Acá no, en el mundo sensible, no. El alma se libera del cuerpo tras la muerte. Pero bueno, también hay una característica importante para resaltar, que es que el alma transmigra de cuerpo en cuerpo hasta purificarse. Esta es una de las razones por la que Platón no propone el suicidio, digamos, como una liberación del alma, ¿sí? Porque él creía en la reencarnación. Decía que el alma, hasta no purificarse, iba a seguir migrando de cuerpo en cuerpo, e incluso el cuerpo que le sigue podía ser peor que el anterior, ¿sí? Así que la solución del suicidio nunca fue posible, digamos, para Platón. ¿Sí? Las almas, como todo prisionero, lo que busca es liberarse, ¿sí? Salir de esa cárcel que era el cuerpo. Y esto lo hace a través de dos maneras. Una de las maneras es transitoria, que es la filosofía. Platón decía que la filosofía es una tarea que va más allá, digamos, que intenta captar las esencias, que va más allá de los sentidos. Entonces esta era una salida, pero transitoria, porque después volvía a la realidad. Y la otra salida, que era definitiva, era la muerte. Esta razón de cómo este dualismo resuelve el tema de la muerte fue la causa por la que fue tan difundida en Oriente y en Occidente, porque con este pensamiento, cuando alguien se muere, el alma vuelve a su estado original, vuelve a vivir en armonía, entonces brinda un gran consuelo para lo que es el misterio de la muerte. Por eso es que tuvo tanta difusión, obviamente a través del cristianismo fue por la corriente que más se difundió esta idea. El problema que presenta este dualismo antropológico de Platón es que al desvalorizar tanto el cuerpo, trajo muchos efectos. Por ejemplo, muchos efectos que los seguimos viendo hoy, ¿no? Como, por ejemplo, el trabajo intelectual vale más que el trabajo obrero. Después, al cuerpo, al verlo como una cárcel, se lo despreciaba, entonces no se lo cuidaba. Y también sirvió para la expansión del capitalismo, porque al no ser importante el cuerpo, no importaba que el obrero trabaje 20 horas, si total no es a lo que tenía que apuntar, al cuidado de su cuerpo.
Otro problema que presenta este dualismo es que no hay actividades propias del alma, ¿sí? Para todo lo que hacemos necesitamos el cuerpo, incluso para pensar. En todo participa el cuerpo. Entonces, estos son los dos problemas que no logra resolver el dualismo antropológico, por más que resuelva satisfactoriamente el tema de la muerte. Si me das un segundito, Y por supuesto, como comentario, ustedes fíjense que acá en lo que está contando Marina como propuesta filosófica de Platón, se da lo que se ve, lo que vimos al comienzo, que era ciencia, filosofía como formas de conocimiento. Se dan tres etapas que tienen que estar siempre en cualquier propuesta, lectura o teoría. Por un lado, la realidad. ¿En qué consiste la realidad? Por eso la propuesta ontológica. Recordemos, ontos viene de ser, logos, estudio del ser. Lo primero que se plantea Platón es en qué consiste la realidad, si hay realidad. Lo segundo, cómo llegamos a conocer esa realidad. Decimos, existe tal cosa, perfecto, ¿cómo lo conocemos? Entonces tenemos un dualismo ontológico, como muy bien contaba Marina, y un dualismo, utilizando una terminología más actual, diríamos un dualismo epistemológico. Episteme viene de conocimiento. Por eso ella decía, el conocimiento sensible, mera opinión, es doxa, el conocimiento racional es epísteme. Y lo último que nos falta para entender cualquier perspectiva filosófica que intente explicar la realidad, como dijimos, ontología, epistemología, es quien conoce. Y es lo que ella estaba contando, que conocemos. ¿Cómo conocemos? Si tenemos dos vías, si hay un dualismo de la realidad, un dualismo del conocimiento, la estructura del ser humano también es dual. Y ahí viene la razón, el cuerpo y el alma. El alma que es el que conoce y el cuerpo. Fíjense que hay una coherencia en las tres etapas. Lo que se puede conocer, cómo lo puedo conocer y quién lo conoce. Gracias, Marina. Seguimos. no, por favor. Chicos, ¿cómo vienen? Ahí está. Carlos, te preguntan en el chat si Sí. podrías repetir la última etapa. Que tenemos, nosotros tenemos ahí tres etapas, tres pasos fundamentales para explicar o intentar explicar o para justificar cualquier teoría, punto de vista o filosofía. ¿Qué podemos conocer o en qué consiste la realidad? ¿Cómo accedemos? No se olviden, ya que me lo consultan, y ahora agrego la tercera, no se olviden, esto es fundamental, porque después lo vamos a ver cuando expliquemos y ya nos metamos en el terreno del derecho y expliquemos un rasgo fundamental del derecho que es su obligatoriedad, y la obligatoriedad va a estar conectada a los valores, a la valoración. La metodología, insisto, en ciencia y filosofía del conocimiento es la siguiente. ¿En qué consiste la realidad? Yo le digo la realidad al estilo platónico A y B, entonces como segundo paso tengo que explicarle al que le estoy contando en qué consiste la realidad, que es A y B, cómo accedo a esa realidad. ¿De qué manera? Por eso Platón dice, realidad dual, manera de conocer dual. Y eso se explica por la estructura, según Platón, también dual. Somos cuerpo y somos alma. Pero ahí no se olviden, no solo porque estamos viendo Platón, sino que eso es como pauta para entender cualquier cuestión. Si yo les digo, después les voy a decir, el derecho, les contamos, el derecho está fundado en la fuerza que le da la justicia, tengo que explicar, para que mi punto de vista sea válido, para que nuestra lectura sea válida, cómo accedemos
a la justicia. Y ese cómo accedemos tendrá que ver cómo nosotros contemos nuestra propia condición humana. Te repito, dualismo ontológico, dualismo epistemológico o de conocimiento y dualismo antropológico. Ahora sí, María. Bien. Bueno, más o menos lograron captar la idea de Platón, digamos, como a través del dualismo ontológico. Profe, disculpe, yo no la oigo. No se escucha, no, profesor. Hola, No hola. Sí. Ahora Sí, no se escuchó nada anteriormente. ¿Sí? Ahora sí mejoró. Bueno, genial. No, les preguntaba si lograron comprender un poco la vinculación del dualismo ontológico con el antropológico. ¿Sí? Después igual acá el PDF que hice, voy a ver si le agrego un poco ese vínculo. Bueno, volviendo al tema de dualismo, otro dualismo que estuvo vigente a partir del año del siglo XVII, en realidad fue el dualismo cartesiano, que es el que propuso Descartes. ¿Sí? Descartes explicaba al hombre también a través de un dualismo, y decía que el hombre era cuerpo y razón. ¿Sí? Esos eran los dos principios operantes en el ser humano. El cuerpo era físico, era una sustancia material, no pensante, y que se regía por las leyes mecánicas. ¿Sí? Era como un reloj, por ejemplo. Y por otro lado estaba la razón, que era el pensamiento, que era una sustancia inmaterial, y era pensante. Descartes, después del axioma que estudiamos la clase pasada, que era el yo pienso, luego yo soy, él se da cuenta que ese axioma regía solamente para el pensamiento, para su pensamiento, porque el cuerpo, como se percibía a través de los sentidos, y los sentidos podrían ser engañosos, estaba sujeto a duda. Entonces, al darse cuenta de que la razón no estaba sujeta a duda y el cuerpo sí, llega a la conclusión de que son dos realidades separadas. Entonces, por un lado está el alma, que se encargaba del pensamiento, del entendimiento, de la voluntad y de la imaginación. Y por otro lado está este cuerpo mecánico, que decía Descartes, está sometido a los sentidos y a las leyes mecánicas. Entonces decía que no era libre. ¿Sí? Lo único libre era el alma o la razón. Descartes también denigra su cuerpo, digamos, no lo reduce a la condición de máquina. El cuerpo dice que es una máquina, y el alma, que es la conciencia, dice que ella sí trabaja autónoma. En el discurso del método les leo esta parte que escribe en el discurso del método. Dice: conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, ni depende de alguna cosa material. De suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinto del cuerpo, y hasta más fácil de conocer que éste. Y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Acá claramente describe este sistema dualista del que estamos hablando, ¿no? Lo que se le critica a Descartes en ese momento es que
Si la mente trabaja autónoma y no sufre acción y reacción, ¿cómo puede influir en el cuerpo, digamos, ¿no? en el cerebro y viceversa? Entonces Descartes, para explicar esto, escribe el Tratado del Ser Humano, en donde explica que hay una conexión entre los dos principios operantes, digamos, entre el cuerpo y la razón, y esa conexión se da a través de la glándula pineal, que es una parte física que posibilita la influencia de un principio sobre otro. La razón le comunica al cuerpo su voluntad, y el cuerpo le comunica a la razón la información de lo que capta a través de los sentidos. ¿Sí? Y esto lo hace a través de esa glándula pineal. Profe, ¿puede repetir, por favor, la razón la conexión, o sea, claro, sí, la razón sí. comunica... Te digo, la razón le comunica al cuerpo su voluntad, que era una de las funciones, digamos, de la razón. Habíamos dicho que era pensamiento, entendimiento, voluntad e imaginación. La razón le comunica al cuerpo su voluntad, y a la vez el cuerpo le comunica a la razón lo que capta a través de los sentidos. Perfecto, gracias. Marina, Sí. que lo que está contando ella, que tiene que ver con las dificultades, porque también le pasa a todos los dualismos. Vamos a ver todavía algún par más, y por supuesto el dualismo platónico cartesiano, que es cómo explicar, cómo justificar la interacción, cómo interactúan en principio dos magnitudes que parecerían estar completamente desconectadas, vinculadas nada más que por una cercanía física. ¿Cómo explicamos la interacción? Por ejemplo, Platón se veía también este problema. Lo que pasa es que Platón tiene, si me permiten hacer este agregado, en Platón esa relación comienza a ser en las primeras teorías o los primeros escritos de Platón es muy tirante. Por eso se habla de la cárcel, marcando una idea muy fuerte y tensa. Parece ser, algunos comentaristas de Platón, algunos consideran que con la posterior evolución o madurez de su punto de vista, esta tirantez, porque cuanto más tirante es una relación entre dos entidades, más difícil es explicar cómo pueden interactuar. Se relaja un poco esta tirantez y ya no va a aparecer la imagen, en los últimos diálogos, ya casi previo a morir, aparece la imagen de la barca y el barquero. La imagen de la barca y el barquero, que también explicaría el dualismo de Platón, ya fíjense ustedes, es una cuestión más relajada, ¿no? Si uno se sube a un bote, la relación entre el bote necesita de la barca para llegar, la barca es fundamental, pero si se acoplan al movimiento barca y barquero con los remos, el objetivo de la barca es llevar al barquero o dejarlo en el lugar que éste quiere o busca, y no hay tanta tensión y tanta rispidez, sino que hay como una especie de acomodamiento y trabajo en conjunto. Esto es también entonces el problema que va a tener, como estábamos contando recién, que va a tener también Descartes. Inclusive la teoría se llama teoría mecanicista, ¿no? Porque se habla de mecanismo. Y el mismo Descartes, cuando desarrolla su punto de vista en cuanto a las ideas, él hasta llega a desconfiar de la realidad del entorno y dice que, por ejemplo, en un momento, mirando hacia la calle, ve la gente pasar, ve algunos animales, seguramente perros de esa época, y él diría que hasta parecen como autómatas, como
no me estará engañando el Dios o el Todopoderoso, y en realidad no son más que máquinas, no son más que especies de autómatas o robots, diríamos hoy, ¿no? Hasta ese grado de desconfianza en función del tour de force, de la imaginación que tiene que utilizar para explicar estos dos componentes. Y la categorización que hace Descartes es pensar dos sustancias. El cuerpo, que sería la sustancia extensa o la materia, y la mente, que sería la sustancia pensante, res cogitans y res extensa, ¿no? Para entender este dualismo cartesiano. Sí, Marina, por favor, sí. Para cerrar con este dualismo, que es lo que veníamos diciendo, es eso, ¿no? Que como todo dualismo, digamos, son dos sustancias distintas unidas en un mismo cuerpo, ¿sí? Decía que siguen siendo dos cosas distintas, eso hay que remarcarlo bien porque quizás se pierde en la explicación, se va perdiendo, pero son dos cosas distintas unidas en un mismo cuerpo. Este dualismo cartesiano, obviamente que tuvo en ese momento muchísimos adeptos, pero hoy lo seguimos viendo en distintas ciencias de la salud, como la psiquiatría y la psicología, ¿no? Entonces, donde muchas veces dicen que la mente es inalcanzable y estudian al cerebro, que sí es objeto de estudio, digamos, ¿no? Y después, un dualismo que está en auge actualmente es el de mente y cerebro. Sí, son dos cosas distintas, o sea, si hay dualidad o si hay unicidad entre mente y cerebro. ¿Sí? Lo que se trata de estudiar es si la mente es algo como mente o si es algo que el cerebro hace. Esa es lo que hoy está en auge y que tiene, bueno, mucha participación de la neurociencia. Esto, Carlos. Sí, Si querés. hay un ejemplo interesante. Sí, es una discusión muy intensa si es lo mismo mente y cerebro, si el cerebro una unidad, porque implicaría que el pensamiento tiene que ver con la estructura física o material del cerebro. Hay un estudio al respecto, un estudio muy interesante en el siglo XIX. Se trabaja, la idea de mente-cerebro es, el cerebro sería el soporte de los diferentes estados anímicos que cada sujeto tiene. Por ejemplo, sería el soporte de las exigencias morales, los principios morales, los instintos que sabemos que son a medio trabajar, a medio terminar del ser humano, la parte de razonamiento, la inteligencia, entendimiento. ¿Y cómo se explicaría esto? En el dualismo, un autor trabaja un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos en el siglo XIX. Un operario que se llamaba Phineas Cage, un operario del ferrocarril, estaban trabajando para extender el camino del tren, y tenían que perforar como si se tratase de pequeñas sierras o montañas, y trabajaban con un mecanismo que implicaba hacer como una especie de boquete, luego ingresar, poner explosivos e inmediatamente salir, hacer funcionar el explosivo y que fuera generando como una especie de túnel. Están haciendo ese trabajo y en un momento uno de los operarios, que es Phineas, tiene dificultades en salir. Uno de los que tenía que accionar el explosivo no se da cuenta, queda atrapado y lo acciona. Por supuesto, se produce el derrumbe, se produce la apertura del boquete, pero descubren que está este operario inconsciente en el piso. Bueno, creen que está muerto, le practican los primeros auxilios, lo llevan
al lugar para atenderlo, el centro de salud, está en reposo, está mucho tiempo, parece que no va a recobrar la conciencia, y en algún momento despierta, y previo a eso lo que tuvieron que hacerle unas operaciones bastante delicadas que tuvieron que ver con abrirle la cabeza, porque estaba, dada la explosión y las esquirlas, tenía un daño muy importante, y tienen que trabajar y operar sobre el lóbulo frontal. El médico que lo atiende empieza a hablar con él, lo empieza a seguir, y descubre, lo llamativo del caso, que esto sería el sustento de este dualismo, descubren que Phineas era un hombre, lo pintaba como un hombre muy afable, muy cariñoso, con sus amigos, con su familia, y el médico empieza a descubrir que tiene actitudes, empieza a perder, o perdió parte de esa afabilidad, esa bondad, tiene un trato más duro, más cortante, incluso tiene algunos inconvenientes, algunos problemas con el personal de salud. Diríamos, en un cuento, pasa de ser una persona buena, afable, a convertirse en una persona desconfiada, dura, cortante, por lo cual esto implicaría, según esta lectura médica, al operar el cerebro y tener que necesariamente extraer partes que estaban dañadas, le extrayeron aquello que cerebralmente tenía que ver con las emociones, con ciertos valores, con ciertas actitudes, y esto explicaría de por qué esa pérdida hace que le saquen una función fundamental al cerebro y él empiece a quedarse con una parte dura, o buena o mala, si se quiere, para hacerlo más básico, que quedara en el cerebro una parte mala habiendo una parte buena. Esta es una de los ejemplos prácticos o empíricos que los sostenedores de este dualismo utilizan, o con los cuales se ejemplifica, para entender esta dualidad mente-cerebro. Extrajeron algo que tenía que ver con los sentimientos, si se quiere, morales, en este caso sería la mente, que ocupaba, por supuesto, si no, no lo podríamos pensar, un lugar físico, y este lugar físico era la propia estructura cerebral. Hay otras teorías. Hay una teoría a la que adhiere un filósofo argentino recientemente fallecido, que se llamó Mario Bunge, un autor de mucha trayectoria, con muchos trabajos en muchas áreas de ciencia y filosofía, y él tenía una explicación que básicamente decía que a medida que se iba desarrollando el ser humano, a medida que iba madurando, se iba estructurando su parte biológica y su cerebro, en algún momento la mente emergía, se llama teoría emergentista. Estaba como larvada, como incorporada al cerebro, y a medida que este cerebro iba madurando, el ser humano va madurando, empieza a emerger esa función que, sin dejar de tener ese soporte en el cerebro, sería algo diferente al cerebro. Y ahí aparecería la mente, la mentalidad y la explicación de toda la cuestión que tiene que ver con el razonamiento, raciocinio, juicios, valores morales, etc. Hoy la neurociencia parecería estar más inclinada a entender que no hay una dualidad, sino que sería más bien como una especie de función que junta al cerebro con la mente, pero que no serían dos cosas diferentes, sino sería como una especie de función. Habría que pensarlo como una función, pero habría una unidad, y esto tendría que ver con el cerebro. Por eso nosotros les contamos, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la explicación o hablamos del pensamiento crítico, y dijimos que
el cerebro fundamentalmente tenía como función o como actitud primordial sostenernos o mantenernos en la vida. Esta es una explicación neurocientífica, pero que apela a la unidad. Es una discusión interesante, tal vez o probablemente no se pueda zanjar nunca, pero hoy tiene ese ropaje. Hoy ya no hablamos de cuerpo y alma, sino que hablamos de mente y cerebro. Sí, Marina. Perfecto, bueno, ahora seguimos un poco con las antropologías o con las perspectivas antropológicas de la oraidad del ser humano. Y luego de los dualismos surgen las teorías monistas como superación del dualismo, ¿sí? Como mencionaba Carlos, o como mencionábamos, al dualismo siempre se lo empieza a criticar, digamos, no a criticar, sino a ver sus faltas, lo que no contempló. Entonces, ahí surgen estas teorías monistas en donde hay un único elemento operante, ¿sí? Ya no son más dos elementos que están en tensión, sino hay un único elemento y el hombre está constituido por ese único elemento. El monismo idealista, cuyo mayor expositor fue Hegel, dice que el hombre es solo alma, digamos, es solo ideas. Todo lo que existe es percepción de nuestra mente. Este monismo es difícil de sostener fuera de los ámbitos teóricos, digamos, porque la presencia del cuerpo es innegable. Entonces surge el monismo materialista, que establece que el hombre está constituido solamente por materia. ¿Sí? El materialismo en filosofía es las teorías que ven a la materia como matriz de la realidad, digamos, ¿no? En este caso, el monismo materialista establece que el ser humano es materia en su más alto grado de organización. Ese es el concepto de Alexander Spirkin. ¿Sí? El hombre es materia. Este monismo tuvo muchos expositores, muchos exponentes, entre esos, bueno, a través del positivismo científico del siglo XIX. Nosotros estudiamos en la facultad a Lombroso, ¿no? Lombroso, que describe cómo es el delincuente natural. La materia llega a ser tan importante, está tan en el centro de escena, que hasta se logró explicar o describir a un delincuente natural. Eso es el positivismo científico. Y también el materialismo ingresa a través del marxismo, ¿no? Que el marxismo dice que el mundo es material por su naturaleza, que los diversos fenómenos del mundo representaban formas de materia en movimiento. ¿Sí? A través de estas corrientes ingresa el materialismo, en donde el ser personal, el ser humano, es visto como solo materia. El problema es que no resuelve el tema de la muerte, ¿no? Lo que también resolvía el dualismo antropológico. El materialismo, aferrado a una idea de totalidad, decía que cuando nos morimos, el cuerpo muere, la materia muere, no queda nada. Otra vez, frente a los dualismos y a los monismos, pareciera haber una crisis, ¿no? Porque ninguna de las corrientes logra resolver tanto los avatares de la vida como los de la muerte. Entonces, como nos pasó con el individualismo y con el colectivismo, pareciera que partimos de interpretaciones erróneas
Así que ahora les Habría vamos que, a... habría que hacerle por ahí, ¿no? o consultarlos, porque vos dijiste bien varias veces que el dualismo, sobre todo el dualismo, responde a una necesidad, una inquietud que es tan antigua como el hombre mismo, que es el tema de la muerte. El tema, tal vez, si se quiere, de la filosofía. Y todavía, de hecho, no está, de hecho, no está resuelto. Pero el dualismo, tal vez lo que tenga este problema de la muerte, porque implicaría tratar de tranquilizarnos, ¿no? Porque uno piensa en la muerte, qué pasará después, y el dualismo lo que hace es tranquilizarte. El dualismo te dice, no te preocupes, vos sos cuerpo y alma, lo que queda en el camino es el cuerpo, pero después el alma sale, se va a otro lado, bueno, el estilo platónico. Después en el tema de la reencarnación en el cristianismo hay algunas discusiones sobre si es dualista o no, pero que quedaría como zanjada la cuestión, ¿no? Es que tengo que preguntarnos, ¿y qué pasa cuando llego allá? ¿Se termina todo? No. Después seguís y ahí hay una especie como de calma. No dura mucho, porque enfrentado al problema de la muerte, los interrogantes acrecen, pero eso es lo bueno que tiene, entre comillas, el dualismo. Fíjense que no en vano las actitudes dualistas siguen muchas veces estando todavía en el tapete. Uno pensaría, pero el dualismo, Platón y qué sé yo, es una cosa vieja. No. El dualismo sigue estando presente porque tiene que ver con la propia condición humana, las propias dudas, preguntas, problemas que genera la finitud. Sigue metido y seguimos tratando de responder a esto, no descansamos ante esta cuestión. Y claro, se va a plantear un problema grave. Algunos dicen, más o menos desde la modernidad para acá, el sujeto ha intentado, si bien no puede explicar la muerte, esto como dato, ¿no? Estaría como dato, ha intentado negarla. Es cierto, muchas veces se intenta negar el fenómeno de la muerte. ¿Se intenta negar de qué manera? Y se dice coloquialmente, no, eso es un tema complicado, no conviene hablar, es un tema demasiado negativo. Hay como una tendencia a negar algo que, por supuesto, está latente detrás nuestro y que muchas veces minimizamos porque hablamos, decía Heidegger, el pensador alemán, Martin Heidegger, él decía, en líneas generales, durante gran parte de nuestra vida, la muerte es como si fuese un problema accesorio, como algo que está lejano, sí, que no es más que el obituario. El obituario son las necrológicas que uno puede ver en el diario. Dice, ¿cómo reacciona el ser humano? Y es como la necrológica, ¿no? Como el aviso del fallecimiento que está en un diario, es un datito, pero a medida que va transcurriendo el tiempo y van pasando los años, y además somos afectados concretamente por la muerte de seres que se nos mueren a nosotros, de ese dato, de verlo simplemente como algo anecdótico, como algo que está en un papel y que no nos afecta, va generando, Heidegger hablaba va apareciendo la angustia, ¿no? La angustia ante la nada. Cualquiera de nosotros seguramente de alguna u otra manera, yo creo que tiene que ver con una cuestión, el planteamiento de estos problemas tiene que ver con una cuestión del paso del tiempo, de la madurez. Ya por eso cuando se discutía el genio de Sócrates y el genio de Platón, yo lo había marcado. Cuando pasan los años uno empieza a discutir o a calibrar los problemas y les presta más atención. Por eso se hablaba de la vejez del hombre justo, cuestiones que después tal vez volvamos a ver. Pero es un tema que va a aparecer a medida que nosotros vayamos transcurriendo y es un dato inefable del que nadie puede escapar. Entonces, por eso es importante para plantearlo, aunque no
no hay respuesta. Con este dato, se discutía si era, muchas veces se decía, no recuerdo si esto tenía que ver con autores que propiciaban el monismo materialista, porque en el monismo materialista, como bien contaste recién, también hay una muy fuerte revalorización del cuerpo, o se tiene, quiero decir, desde quienes intentan revalorizar el monismo materialista, el cuidado por el cuerpo, por eso está muy ligado a las corrientes marxistas, y ante la pregunta de la muerte y el intento, por ejemplo, el intento de explicar esto, ¿de dónde viene básicamente? De las religiones. El intento de justificar, de dar un paliativo, viene del lado de lo religioso. Y en algún momento alguien decía, siempre retuve esa idea, y era, muchas veces es difícil explicarle el sentido, o entender que alguien entienda que hay algo más allá del mundo en el que vive, cuando los seres humanos, muchísimos, millones, miles a lo largo de la historia, no encuentran un sentido a su propia vida en el aquí y ahora. ¿No? Era como eso me quedó muy, muy grabado como una fuerte crítica, porque tengamos cuidado con esto, porque intentamos pegar un salto sobre el sinsentido de nuestra propia existencia, tratando de entender algo que tendría sentido, pero que está más allá de lo que nosotros podemos vivir. No es que comparta completamente este punto de vista, porque podría haber un intento de respuesta, pero muchas veces exageramos tratando de resolver algo que todavía aquí ahora no está presente, y no resolvemos los problemas del aquí y el ahora. Bueno, la dejo entonces continuar. Hoy estoy un poco, hoy estoy un poco con los chismes de la filosofía. No, está ¿no? muy bien, me gusta. Quería hacer un comentario respecto a esto de la muerte, que una vez había leído algo que también me quedó muy grabado, que justamente decía que la muerte es una de las mayores incertidumbres que tiene la humanidad, porque mientras nosotros somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros ya no somos. Pero que algo sí podemos estar seguros es que la muerte es quizás una de las pocas cosas que solo nosotros podemos hacer. Nadie va a poder morir en nuestro lugar, sino que es propio del hombre. Nada, eso me pareció interesante en su momento y como que de algún modo lo retuve. Sí, muy linda la idea, nunca la había escuchado. Pero bueno, sí, como dice Carlos, nosotros muchísimas veces, sobre todo ante la muerte, digamos, caemos en esa idea dualista, ¿no? De consolarnos a nosotros mismos con esta idea, de pensar que el alma se fue a su lugar originario. Pero bueno, como decíamos, es por eso que se explica cómo tuvo tanta repercusión esta idea a través de los siglos y en todo el mundo, ¿no? Tener un consuelo ante semejante misterio y ante semejante angustia es importante, ¿no? Fíjate el espiritismo, Marina, fíjate el espiritismo, las prácticas espiritistas que tienen Sí. mucho que ver con esto, esa necesidad de saber que alguien que estaba y no está más está en algún lado, en otro lado, ¿no? Lo planteo como ejemplo, Sí. no estoy haciendo un juicio de valor sobre la realidad o no del espiritismo, pero estamos hablando de algo que es muy frecuente, muy buscado, y estamos siglo XXI, ¿no? Volviendo a la idea de esta crisis que genera que ni los monismos que contamos, ni los dualismos logran resolver tanto la cuestión de la muerte como las cosas de la vida, como dice Carlos también, el materialismo revalorizó muchísimo el cuerpo
Y eso también es importante, es muy importante, fue muy importante en ese momento y lo sigue siendo al día de hoy. Todo lo que el dualismo lo había desvalorizado, con el materialismo se empezó a cuidar mucho más. Entonces nosotros vamos a tratar de salir de esta crisis proponiendo nuevamente una perspectiva dialógica que nosotros creemos que es superadora de tanto del dualismo como de los monismos. Primero que nada vamos a empezar a pensar en nuestro cuerpo, no como el cuerpo que tengo. Una pregunta, es una tercera interpretación entonces, que no es ni dualista ni monista. Sí, es una perspectiva. ¿Sí? Una tercera perspectiva o interpretación, tal cual. Perdón. Sería una tercera lectura y apuntaría a pensarlo en términos de unidad. Vos fíjate, tenés, claro, dualismo, monismo, y acá sería en términos de unidad. Profesor, le hago una pregunta. Profesor. Sí. Sí. No, porque la profesora dijo que el representante, digamos, del monismo idealista fue Hegel, pero no me quedó claro del monismo materialista. Dijo Alexander, pero no. Spirkin fue quien explicó este concepto de hombre como la materia en su más alto grado de organización, digamos, pero hay muchos referentes del materialismo, como por ejemplo Marx, nombramos todos los filósofos del positivismo cientificista, después están también más locales, tenemos a Juan B. Justo, a José Ingeniero. Sí, eso lo había entendido, no había escuchado el primero, digamos. Está bien. Pero bueno, esas son las corrientes más fuertes por las que ingresa el materialismo, es el positivismo cientificista del siglo XIX y el marxismo. Está bien. Ahora esos son los... Volviendo al tema de esta perspectiva dialógica, que como decíamos ya no es un dualismo, sino que ve al ser personal como unicidad, es empezar a pensar en no es que tengo un cuerpo, porque si nosotros vamos a la categoría del tener, es ¿quién tiene el cuerpo? Yo, ahí caemos en un dualismo. ¿Sí? Entonces vamos a pasar de la categoría del tener a la categoría del ser. ¿Sí? Nosotros somos un cuerpo. Eso como primera medida. A raíz de esto, de pensar al ser humano como un ser corpóreo, Gebert, un filósofo, después, no sé si lo subí a la cátedra virtual, creo que sí, pero después lo voy a subir, empieza a pensar que hay que buscar esos significados humanos del cuerpo, ¿sí? Si el ser humano es corpóreo, hay que buscar esos significados, y eso es lo que hace la antropología. Intenta descubrir los significados fundamentales del cuerpo que somos. Hace tres distinciones dentro de la misma unidad. Perdón, ¿cómo era el nombre del... Joseph Gebert. Gracias. No, por favor. Las tres distinciones en donde intentan buscar los significados del cuerpo humano es respecto a la persona concreta, en donde explica que el cuerpo es el campo de expresión de la persona, es el canal de expresión. ¿Sí? A través del cuerpo hablamos, gesticulamos, tenemos lenguaje facial, lenguaje de silencio también. En una de las clases había surgido la pregunta si el silencio es una forma de comunicarse, y sí, también es una forma de comunicarse. Otra de las distinciones es
el cuerpo respecto a los demás. Ahora las vamos a explicar un poquito, ¿sí? Ahora las mencionamos nada más. Con respecto a esta distinción al cuerpo frente a los demás, el cuerpo es presencia, es también el lugar de comunicación con los otros, y es el medio de reconocimiento de los otros. Y también el cuerpo tiene significados respecto al mundo material. En este caso, el cuerpo es principio de instrumentalidad y a la vez, a través del cuerpo, que también lo vimos en otra de las clases, intervenimos en el mundo natural, ¿sí? Que es la cultura, digamos. Todo eso lo hacemos con el cuerpo que somos. ¿Sí? Entonces tenemos estas tres distinciones. Respecto a la persona concreta, respecto a los demás y respecto al mundo material, el cuerpo tiene significados fundamentales. Ahora vamos a explicar cada uno de estos significados humanos del cuerpo que contamos, ¿no? Por un lado, el cuerpo es expresión. Nosotros nos expresamos a través del cuerpo. Y el ser humano se realiza comunicándose y expresándose. Así que el cuerpo es importantísimo en este sentido, en todos, ¿no? los significados fundamentales. A la vez el cuerpo es presencia. Es presencia en relación de los demás. Es mi manera de decir acá estoy. Y es una presencia muy distinta a la de las cosas, porque las cosas están o no están. Nosotros con nuestra presencia, además de decir acá estoy, también proyecta una posibilidad de encuentro. ¿Sí? Esto lo podemos entender un poco, ya que estuvimos hablando un poco de la muerte, lo podemos entender si lo comparamos con la ausencia definitiva de alguien. La muerte significa no solo que no está, sino también que está fuera de toda posibilidad de comunicarse. Entonces la presencia que tenemos con nuestro cuerpo es, más allá de decir acá estoy, es acá estoy y acá estoy disponible para encontrarnos. A la vez el cuerpo también es apertura. ¿Sí? No, Negri siempre contaba que el cuerpo está preparado para encontrarse, ¿no? La boca para hablar, las manos para agarrarse, el cuerpo es apertura. Otro de los significados humanos del cuerpo era este principio de instrumentalidad, que es muy distinto a decir que el cuerpo es un instrumento. ¿Sí? Este principio de instrumentalidad se refiere a que el ser personal utiliza instrumentos para encontrarse, y eso lo hace a través de su cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora en este momento para encontrarme con ustedes estoy usando la computadora, el micrófono y demás. El cuerpo nos da esa posibilidad, es el principio de instrumentalidad, de utilizar los instrumentos que posibilitan el encuentro con los otros. Y el último de los significados que vamos a explicar, hay muchos otros, es el cuerpo como límite. Más allá de los aspectos positivos que estuvimos resaltando del cuerpo que somos, también
estos aspectos positivos están acompañados del límite, del cuerpo como límite. Nosotros podemos, por ejemplo, podemos expresarnos siempre y cuando el cuerpo nos lo permita. Hay límites físicos, por ejemplo, si yo quisiera ir hasta la esquina de un paso, no puedo hacerlo. Y hay también otros límites, como alguna enfermedad o alguna indisponibilidad, en donde no puedo expresarme como quisiera. Sí, eso es el cuerpo como límite, y esto está vinculado al fracaso. Cuando hay un desnivel entre lo que yo quiero hacer y lo que el cuerpo me permite, ahí hay un fracaso. Hasta acá, y resaltando estos significados de nuestro cuerpo, parecería tratarse de un materialismo, ¿no? Porque estamos ahí revalorizando el cuerpo y viéndole todo el sentido, todos los sentidos que tiene y todos la funcionalidad del cuerpo. Pero hay un elemento muy importante que lo estuvimos nombrando, pero ahora lo vamos a hacer explícito, que es todos estos significados del cuerpo humano tienen sentido siempre y cuando haya otro. Haya otro y haya otro que me quiere. Yo estoy presente para el otro que me quiere. Quizás si del otro lado no hay nadie que me quiera, no se da cuenta si estoy o no estoy. Yo me expreso también para el otro que me quiere. ¿Sí? El otro que me quiere conoce mis expresiones. Me abro para el otro que me quiere también. ¿Sí? Siempre en todos los significados del cuerpo tiene que haber un otro. Y esta perspectiva propone que llamemos a ese otro alma. ¿Sí? En este caso, el alma no está dentro de nosotros, encerrada en nuestro cuerpo, como propone Platón, sino que el alma está fuera. En el encuentro con el otro, aparece el alma. Hay una frase muy linda que contaba Negri en las clases que decía: cuando me encuentro con el otro me animo, y cuando me desencuentro me desanimo. Ahí está la presencia del alma, digamos, ¿no? Con esta perspectiva, el cuerpo y el alma se conjugan, digamos, se constituyen. El ser personal sería la suma de nuestro cuerpo, del cuerpo que somos, con el otro. Y también esto revela la obligación, ¿no? O el deber, no sé cómo llamarlo, de cuidar a nuestro cuerpo, porque sin el cuerpo no hay encuentro, y sin encuentro no hay alma, digamos, ¿no? Entonces esto de cuidar el cuerpo es cuidar el encuentro, y cuidar el encuentro es cuidar el alma. Esta perspectiva establece que me constituyo como ser humano en el momento del encuentro. Ahora, ¿qué pasa con esta perspectiva y el tema de la muerte? Es lo que se preguntarán. A ver cómo resuelve este tema. Y se resuelve siempre y cuando haya otro que me quiere,
después de nuestra muerte, digamos, haya un Dios que exista y me quiera. Profe, ¿podría repetir lo último? Que creo Sí. que se fue el audio. Ah, perfecto. Que esta perspectiva dice que siempre y cuando después de la muerte exista un otro que me quiere, así va a seguir siendo posible ese encuentro. Ahora, la prueba de esto es imposible. Pero bueno, es un acto de fe. Y el encuentro con cualquier persona es un acto de fe. Como mencionábamos, esta es la perspectiva dialógica, que no es un dualismo, porque acá los dos principios operantes, que sería el cuerpo y el otro, no están en permanente tensión, como contábamos al inicio de la clase. Son dos principios, pero que no están en permanente tensión. Y esto sería el ser personal como unicidad. Esa, Quedó... sí, primero a ver si... Sí, ¿tienen alguna duda con respecto a esta interpretación? No, profe, quedó claro. Buenísimo. Yo Profe, ¿no? quería preguntar que los 3 caracteres esenciales que me parecieron son presencia y 2 más, que no los llegué a anotar. Presencia, expresión. El otro es apertura. Principio de instrumentalidad. Y el cuerpo como límite. Esos son los significados humanos que explicamos. Hay más, pero estos son, digamos, los fundamentales. Profe, ¿podría repetir el nombre de esta perspectiva? Perspectiva dialógica o dialogal. Acuérdate que son los significados humanos del cuerpo. Nuestra perspectiva, que es la perspectiva dialógica, refiere a significados humanos del cuerpo. El término significados humanos del cuerpo, entiéndanlo como podría ser una palabra, todas las palabras. La palabra en sí misma es lo que se llama significante en lenguaje y hace referencia a algo que describen, el objeto. Entonces, el cuerpo, por supuesto, no es que uno pueda percibir el significado humano de una simple mirada a un cuerpo o de la simple estructura biológica. Pero una mirada más profunda, todo cuerpo nos está significando, nos está haciendo referencia a algo que yo tengo que leer, que tengo que descubrir también si se quiere. Por eso se habla de significados humanos. No es que uno mira un cuerpo, otro cuerpo, o el cuerpo del otro, y a simple vista surgen y aparecen estas significaciones. Hay que tener una actitud, como habíamos visto, porque esto está ligado a la perspectiva dialogal, una actitud, si se quiere, reverencial, en el sentido, o respetuosa, en el sentido integral del término. Cuajaría, yo estaba pensando recién cuando estabas contando el tema del alma, y que el alma solo puede pensarse en términos de otredad, que fíjense, combina muy bien con, por ejemplo, la postura dialogal de Buber, porque Buber nos dice que si nosotros estamos buscando la condición humana, no la podemos buscar en alguien en concreto, en particular,
ni en un colectivo en concreto particular. Y él dice, la tenemos que encontrar en el vínculo, en el entre. Precisamente la idea de alma, que estábamos contando recién, es el resultado de ese vínculo o de ese entre. La conexión alma, ¿me animo o me desanimo? Como se contaba. Me animo porque en el encuentro el otro me está ofreciendo posibilidades recíprocamente, y esas posibilidades, si yo las asumo, nos permiten alcanzar altas cotas diría López Quintás, de felicidad o entusiasmo, pero que no podrían haber aparecido si no hubiese habido primero una presencia del otro. El animarme implica que hay primeramente una presencia del otro que me está haciendo ver que se pueden, Héctor decía, se pueden ver o conseguir objetivos que a lo mejor yo o alguien en particular no se hubiera planteado desde sí mismo, y que tiene que aparecer y tiene que estar el otro. Por eso el de me animo y el me desanimo. Por eso también el caso de la figura de la ausencia, la ida del otro, la reticencia del otro, la pérdida del otro, implican un desánimo. Ya no tengo quien me ofrezca posibilidades a las que yo mismo o por mí mismo no pueda alcanzar. Fíjense que esto se conecta y se interconecta, pero yo no sé si contestaron, Marina, o por ahí fue un segundo que me distraje, no sé si contestaron, vos dijiste la posibilidad de entendernos más allá de la vida como la podemos percibir ahora, tiene que ver con alguien que me quiera, pero ¿quién es el que me puede dar acceso a esta realidad más allá de la muerte? No sé si, o ustedes, ¿quién pensaría? ¿Quién puede ser el otro que al quererme me permitiría acceder a una realidad diferente a la de la vida que transitamos? ¿Quién les parece que podría serlo? ¿Podría ser para una persona creyente Dios? Claro. Le permite una vida que trasciende a la muerte, en el concepto, ¿no?, de la fe. Por eso dije quien sea creyente, ¿no? Claro, desde un punto de vista religioso sí sería Dios. Y ahí vendrían las dificultades a las que hacíamos mención recién. Esto sería una cuestión, no es un tema de conocimiento como bien lo planteaba Marina, sino es una cuestión de fe. Porque la creencia y el pensar de la existencia de Dios no es algo que pueda comprobarse. Se han intentado y se siguen intentando, o se han intentado en algún momento muy fuerte de la religiosidad, de la cristiandad, explicar o demostrar la existencia de Dios, las pruebas de Santo Tomás de Aquino, etc. Pero en realidad ninguna nos corrobora con certeza algo que tiene como soporte fundamental por debajo el arriesgarse, ¿no? Por eso están, hoy cuando hablaba de la expresión, Marina, y el fracaso, por un lado, el cuerpo se expresa permanentemente, aun cuando nosotros no nos demos cuenta. El lenguaje gestual, el lenguaje del silencio, muchas veces nos sorprendemos porque uno piensa, si trato de no... economía de movimientos no me van a poder o no me van a poder descifrar. No, hay un movimiento de las cejas, el cuerpo, si uno está quieto, si uno frunce el ceño, que son movimientos involuntarios, pero están reflejando un estado de ánimo, que si uno lee o intenta leer con inteligencia y respetuosamente puede descubrir un montón de expresiones que a lo mejor a veces no es que no quieran transmitirse, sino uno tiene dificultades de transmitir. Fíjense el tema del llanto en cuanto al lenguaje de expresión, que parecería no decir nada y muchas veces es la única manera de expresar algo, una emoción. Uno no sabe cómo canalizarlo.
lo mismo la risa, pero tal vez sea en el llanto el ejemplo sea más fuerte o consistente. No tengo manera de expresar, y por ahí uno se larga a llorar y está expresando algo que tal vez no, con las palabras no alcancen. Y sí, es una cuestión de fe. Y es una cuestión también de vulnerabilidad. Por ejemplo, hoy hablamos del fracaso, el desnivel entre lo que uno quiere hacer, lo que uno piensa que puede hacer y lo que uno logra. ¿Por qué la cuestión de la fe es tan delicada? Y porque es hacerse vulnerable. El creer en otro implica abrirse de manera consciente o inconsciente, pero es una cuestión de fe. Yo me abro al otro. Ahora, ahí me muestro vulnerable, y con todo lo que esto significa, la vulnerabilidad, pero además la vulnerabilidad es la única manera de generar un verdadero encuentro. Quería marcar por qué estamos, más allá de lo que estamos contando y explicándonos, por qué estamos siempre a un paso de recaer en posturas dualistas. Decíamos, hay para entender el cuerpo, la corporeidad, una dimensión dualista, una dimensión monista. Si hacemos historia, yo les voy a contar algunos detalles. Hoy les voy a contar como pastillas o apostillas, ¿no? del núcleo central de lo que se desarrolló. Son como datitos al margen, pero que por ahí pueden ser importantes cuando hagamos el análisis total. Son como datos aportados a lo que contó Marina. Por ejemplo, históricamente, la primera explicación sobre el hombre la tenemos que buscar, si se quiere en términos religiosos, en el Antiguo Testamento y la cultura hebrea. Cómo pensaba el semita, una de las culturas fundantes de la humanidad, cómo pensaba el semita. Y el semita, a diferencia de los griegos, tenía un marcado sentido unitario de lo que era la realidad corporal. En cambio, los griegos, fíjense la disonancia, la civilización hebrea o la cultura hebrea, una muy fuerte tendencia a la unidad. No había distingo, no había dualidad. Esto se ve, por ejemplo, claramente en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ya con la influencia de los griegos, claramente dualistas, aparece el problema, se discute si en el Nuevo Testamento estábamos hablando de resurrección, si hablamos de dualismo, porque el alma se va, pero el cuerpo queda, pero entonces, ¿qué pasa? No, hay una enorme influencia griega respecto al cristianismo. Después viene una lectura diferente, que es la de Aristóteles, que hace como una especie de melange, y después vuelven a reaparecer las lecturas dualistas, al estilo Descartes y la moderna neurociencia de hoy. El riesgo del dualismo, ¿cuál es el riesgo del dualismo? Es el siguiente: cuando nosotros estamos haciendo algo, estamos escribiendo, pensando, trabajando, pintando o leyendo, vemos que nuestro cuerpo está en movimiento. Por ejemplo, tomo una lapicera y escribo. Pero de alguna manera, si se me preguntase, yo no me identifico completamente con esa estructura física que es la mano que toma la lapicera y escribe. No hay una identificación completa con la mano que yo estoy viendo a distancia. Y acá es donde se puede introducir el dualismo. Esa diferencia muy, muy minúscula en que no me identifico con mi propio cuerpo, es el que puede abrir las puertas al dualismo. Si no me identifico con mi propio cuerpo y doy un paso más, entonces ya ahí puedo caer en el dualismo. Estoy pensando y escribo, pero no me identifico con mi mano, lo que veo como algo externo que está utilizando la lapicera, y entonces podría padecer
o podría dar el paso de sostener que por un lado estoy pensando y por otro lado mi cuerpo está ejecutando. Esta no identificación que es real, nosotros no nos identificamos con el cuerpo, es la ventanita por la cual puede penetrar el dualismo. Por eso el dualismo, como veníamos contando, tiene y sigue teniendo tanta fuerza. Y me parece algo también importante, porque puede prestarse a discusión, es polémico, hay una polémica detrás, yo la dejo planteada, por ahí le puedo poner nombre y apellido, a lo mejor ustedes mismos puedan ponerle nombre y apellido. Marina decía que nosotros no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Ahora, esta idea está bastante discutida. ¿Qué implica que no tenemos un cuerpo? Que no podemos disponer del cuerpo como si se tratase de un objeto. No es algo diferente o distinto, no lo tengo. Por ejemplo, tengo una bicicleta y la bicicleta está como una relación de exterioridad conmigo mismo. Es algo que tengo, pero en consecuencia, como es algo que tengo y se justificaría que hay una relación de exterioridad, yo puedo disponer de esa bicicleta. La puedo conservar o puedo hacer lo que quiera, por ejemplo, regalarla. Una cuestión delicada, es mía, y si es mío yo puedo disponer. No hay ningún lugar a dudas que en el caso de la bicicleta y la relación de exterioridad con este objeto, al ser mía y no formar parte de mi propia estructura, yo la puedo regalar, entregar, usar, prestar. Pero ni es algo todavía no resuelto, es un problema. ¿Puedo decir lo mismo de mi propia estructura psicofísica? ¿Qué sería tener un cuerpo? Trato de pensar, ¿no? De imaginarme. Es algo no resuelto, pero, por ejemplo, López Quintás trabaja muy bien la cuestión, aunque él toma decididamente partido por la idea de que no podemos decir que tenemos un cuerpo. Pero si yo dijese que tengo un cuerpo, podría pensar, tengo un problema en el brazo. ¿Qué hago con el brazo? Y alguien podría decirme, bueno, tal vez si no hay un riesgo de afección, aunque el brazo esté inutilizado, lo dejamos. Y yo podría pensar, pero no, el brazo es mío, yo tengo mi brazo y lo tengo y puedo disponer de él. Por ejemplo, puedo estirpármelo. Deja abierta esto que yo les estoy comentando. Está latente en muchos debates hoy por hoy con connotaciones morales. Fíjense hasta qué punto es importante la corporeidad y la idea de pensarnos como siendo un cuerpo o como teniendo un cuerpo. Ha estado muy presente en muchos debates, en muchas cuestiones morales que son muy difíciles de resolver y que generan una inquietud. Creo sí que somos un cuerpo, pero también entiendo que la idea de tenemos un cuerpo y podemos disponer de él también es fuerte. Ustedes seguramente podrán pensar, imaginar o tal vez después, reflexionando un poco cuando vuelvan a leer o releer esto, descubrir dónde está, en qué lugar está latente esta discusión. Y un datito más, si se quiere, histórico, anecdótico para incorporar, volviendo al dualismo platónico, hay un ejemplo muy interesante. Hoy Marina mencionó la teoría de la reminiscencia, porque esto explicaría, por ejemplo, lo que Platón defiende en un diálogo que se llamó Critón. Platón habla con un esclavo en este diálogo y ante el asombro de la multitud que le dice no podés intercambiar
o dialogar con un esclavo, porque el esclavo no sabe nada. El esclavo, por eso es esclavo, no puede aportarte nada. Y acá tiene un ejemplo práctico de la teoría de la reminiscencia. ¿Ah? Dice Sócrates, no, fíjense que si yo voy hilando una conversación con este esclavo, porque claro, el esclavo, ¿qué porta? El alma. ¿Y qué habíamos dicho el alma? Por ser inmortal, había estado en algún momento en el topos uranos, en el mundo de las ideas. Y el alma encarnaba, pero recordaba lo que había visto en algún momento en ese topos uranos. Por eso la teoría de la reminiscencia. Reminiscencia implica recordar. Entonces, Sócrates partía de esta idea. El alma presente en el cuerpo del esclavo tiene que recordar algo de su confrontación con las ideas. La más importante era la idea del bien, luego venía la idea de justicia, la idea de belleza. Si yo lo voy guiando, decía Sócrates, lo voy guiando al esclavo, en algún momento, en función de su alma, va a recordar algunas propiedades de lo que vio. Y la discusión, según el diálogo, por supuesto, según el relato platónico, terminaba de una manera interesante porque el esclavo expresaba, terminaban hablando, discutiendo de matemática, de conceptos matemáticos, del triángulo. ¿Y esto por qué? Porque el alma que estaba en el cuerpo del esclavo recordaba. Tenía que ser hábilmente guiado, como en el caso de Sócrates, que era muy hábil para guiarlos, para descubrir este significado. Y podríamos decir si esta discusión sobre la manera de entender el cuerpo humano está resuelta, probablemente no. Como ustedes saben, la filosofía fundamentalmente a lo que apunta es hacer preguntas y hacer preguntas correctas o mejorarlas más que dar respuestas. Recuerdo claramente, esto tal vez les dé a ustedes materiales para pensar, repensar e intentar llegar a dilucidar una cuestión formulando preguntas de una manera diferente. Me acuerdo tengo este recuerdo vívido que durante mucho tiempo, y al acercarme al tema de los valores y a leer la bibliografía que se usaba o autores importantes, la cuestión de los valores siempre me parecía no llegaba a cerrarla, y volví a leer y leía otro punto de vista, y entonces me parecía que este otro era mejor, pero volvía a lo que sería la lectura dialógica, cómo entender los valores, y siempre me faltaba algo. Y me acuerdo, es otro de las cosas que me quedaron imperecederamente en mi cabeza, entre comillas, que lo consulto a Héctor un día hablando de la cuestión. Digo, mira, Héctor, no consigo entender, me falta este tema de los valores, le doy vuelta, lo busco para acá, veo lo que dice Quintás, veo lo que dice Ricerio Frondizi, y él me contestó esto solamente, se sonrió y me dijo, me puso la mano el hombro y me dijo, tal vez lo que tenés que hacer es cambiar la pregunta, modificar la pregunta, planteártelo de otra manera, no estar tan ansioso en conseguir una respuesta, pero a lo mejor si cambias la pregunta, por ahí la reflexión te va a llegar a pensar la cuestión de una mejor manera. Y es cierto, lo hice y no encontré la respuesta en el tema de los valores, pero sí creo que me acerqué mucho más, o al menos logré entender mucho más algo que me resultaba bastante difícil. Esto era lo que quería comentarles a título de apostilla. Y el último datito es, en el caso también de Platón, hoy habíamos dicho muy bien que cómo se salía del problema, cómo salía el alma del cuerpo, mediante la muerte o el suicidio, que en realidad no era una respuesta negativa, y mediante la ética y la virtud. Esta ética y esta virtud que está también presente en la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna tiene que ver con la ética y la virtud, o con la educación y la no educación. La alegoría de la caverna apunta a que es una cuestión de educación
pasar de la percepción común de la realidad, de la percepción del sensible de la realidad, a una percepción verdadera del entorno. Y en la alegoría, acá se ve claramente, esto se puede conseguir con educación, o no se puede conseguir, o no se consigue sin educación. Y en el caso de la virtud, decía Platón, si un alma no se realizaba virtuosamente, más allá de muchas transmigraciones, ¿cuál era el resultado final? Y que esto le iba a prácticamente imposibilitar el regreso a ese mundo de las ideas. Si no era virtuoso, si cometía actos inapropiados, si no se preocupaba por reflotar la idea de las virtudes, iba a encarnar en un animal. Claro, si esa alma encarnaba en un animal, prácticamente tenía imposibilitado el poder volver o regresar al mundo de las ideas, porque hasta donde sabemos, los animales no pueden o no podrían practicar las virtudes. Entonces decía Platón, ese era el peor castigo que un alma que no era virtuosa podía soportar. Esto sería un poco entonces el cierre, la importancia de la corporeidad, no solo por ser una explicación antropológica y la importancia que le damos a la antropología, sino también tiene connotaciones prácticas, como en el caso, por ejemplo, de la protección del cuerpo, la revalorización del cuerpo y cortar con ciertos dualismos o dicotomías muy básicas de la modernidad. Se planteó el trabajo intelectual, esas discusiones que no llevan a ningún lado entre el trabajo físico, el trabajo intelectual, propias de los dualismos. También la mortificación. Nosotros cargamos con un pesado lastre en esta diferencia o en este dualismo en la actualidad porque está la idea de que se castiga el cuerpo para poder mejorar el alma, ¿no? Los castigos corporales como parte del mejoramiento del alma, la educación con sangre entra, es decir, el castigo físico corpóreo implicaría un mejoramiento a nivel mental o mentalidad o del alma. No sé si tienen alguna cuestión, pregunta, reflexión. Una aclaración para eso último que contaba Carlos, que esta idea creo que surge de Pitágoras, ¿no? Que todo lo que era bueno para el cuerpo era malo para el alma y viceversa. Entonces a eso se refiere Carlos con esta última parte. Se creía eso, digamos, ¿no? Y la discusión del tener cuerpo o ser un cuerpo, ¿dónde se la imaginan planteada? Se decía, es mi cuerpo, es mi decisión, profesor, cuando tanta discusión respecto a la ley del aborto, ¿no? Exacto, exacto. Muchísimo. Ahí estamos. Sí. Esa es una de las grandes discusiones y ahí estarían las dos lecturas. Sí, un problema muy arduo de resolver moralmente hablando, pero claramente, por un lado, el identificarme, soy un cuerpo, y por otro lado, el detenerlo. Y las dos posibilidades que abren una lectura o la otra. Simplemente planteadas para que vean un ejemplo claro y concreto de una discusión de este tipo. ¿Algo más que quieran plantearnos, chicos? Más o menos quedó, ¿no? ¿Sí? Sí, las explicaciones son realmente muy claras las explicaciones, pero a pesar de que hoy me metí. Requiere masticarlo. A pesar de que hoy me metí como, ¿no? Era como una especie de el aportante de chismes sobre lo que se estaba contando. Espero que haya quedado, que les haya quedado. Hay material, hay bastante material y está subido y me parece que van a disfrutar la lectura del material.
Y a veces pasa que después de una clase nos quedamos reflexionando acerca de eso y nada, siempre estamos abiertos con Carlos para reflotar algún tema la clase que viene, si les quedó alguna duda. Quizás ahora es mucha información y no logran captar algo, pero después pensándolo se les ocurre alguna pregunta o algo, obviamente que siempre estamos dispuestos, ya sea por el correo electrónico o mañana en la próxima clase lo reflotamos al tema, eso delo por hecho. Pero hoy hubo alma porque ellos nos animaron con las preguntas. Ahí se ve el alma, ¿no? Ustedes nos animan a mejorar y darles respuestas. Ahí se ve el alma, que no está en uno, no está en otro, sino está en el encuentro. Por supuesto. Bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, hasta luego. Hasta mañana, muchas Seguimos gracias. mañana con el desarrollo. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Chao. Si querés, Carlos, parar la grabación. Tenés razón.